Ya estamos de regreso y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Hoy desarrollando el tema superpoblación carcelaria, condiciones inhumanas que atraviesan las cárceles y comisarías de la provincia de Salta. Y vamos a hablar con Rodrigo Solá. Él es presidente del Comité de Torturas y queremos hablar con usted, doctor. Muchas gracias por acercarse porque es un tema muy sensible que lo abordamos casi todos los días, pero de repente ustedes vienen trabajando ya en profundidad. Buenas noches, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel. Bueno, ¿qué es el Comité de Tortura? Es un poco más largo y se lo leo Sí. completo. Comité contra la Tortura, eh, Tratos Crueles e Inhumanos de Salta. ¿De quién depende esto? Bueno, es un organismo nuevo, tiene 3 años. En realidad es una especie de híbrido, ¿no? Digamos, nosotros somos un organismo público, pero que no dependemos de ninguno de los poderes, no recibimos instrucciones de ninguno de los poderes. Viene en realidad a cumplir con una convención internacional que es contra la tortura, que a su vez tiene un pacto que dispone que los estados tienen que crear a nivel nacional mecanismos de prevención de la Sí. tortura que tengan personal independiente, profesional y demás. Y nosotros tenemos eso en Argentina, pero como somos un país federal, cada provincia tiene a su vez la obligación de diseñar su propio mecanismo, ¿no? Entonces, cada provincia lo compone de diferente manera. Y nosotros en Salta fuimos la 8ª provincia, ahora ya son 15 los mecanismos que existen. Y todos los comisionados, que somos, en este momento somos 4 los comisionados, representamos algún sector, ¿no? Yo, por ejemplo, he participado del concurso de los organismos de derechos humanos, pero tenemos también representantes de diputados, de senadores, y está vacante la del Poder Ejecutivo. Y tenemos un órgano paralelo, que es un consejo consultivo, que ahí hay una representación directa de la Corte de Justicia de Salta, también del Poder Legislativo, del Colegio de Abogados, universidad. Y nosotros básicamente, digamos, tenemos como un mandato fundacional que es inspeccionar, monitorear los distintos lugares donde puede haber alguna persona privada de Claro. libertad o con restricción. Entonces, por eso es que estamos tan presentes en cárceles y comisarías, pero también en todos los dispositivos juveniles, en los de salud mental, por ejemplo, geriátricos, una competencia bastante amplia y que nosotros fuimos ampliando inclusive un poco más porque decimos en cualquier ocasión en que una persona esté sometida a la custodia del Estado, ¿no? Entonces puede pasar en la vía pública, que no está detenido por la policía, en ocasión de manifestaciones, en las fronteras, ¿no? En los Claro. controles migratorios. Bueno, entonces nosotros entendemos que la competencia tiene que ser lo más amplia posible. Eh, el trabajo regular tiene que ver con monitoreos. Nosotros llegamos sin previo aviso a los lugares, ingresamos, tenemos por ley facultad para entrevistarnos con las personas de manera confidencial y privada. Claro. Por supuesto, no las identificamos después. Si constatamos alguna situación de maltrato, hacemos las denuncias correspondientes, pero y también tenemos acceso a toda la documentación. Pero el trabajo central tiene que ver con poder hacer una lectura y recomendaciones al gobierno, ¿no? Bueno, para mejorar las políticas públicas. Claro, estuvieron reunidos ayer lunes con las autoridades de la justicia salteña, de la Corte de Justicia. ¿Cuál fue el fin de esta reunión? ¿Por qué estuvieron frente a ellos? Bueno, tuvo que ver básicamente con la situación de comisarías y todas las dependencias policiales de la provincia, que en este momento tienen una situación de extremo hacinamiento, ¿no? Hay alrededor de 750 personas en comisarías. Nosotros ya durante 3 años hemos planteado esta situación con diferentes recomendaciones. Decimos que es la situación más crítica en relación a las situaciones de encierro, que al estar sobrepoblado, cárceles, perdón, alcaldías, eso se traslada a las comisarías, que es una situación absolutamente irregular porque Claro. nosotros no tenemos por ley permisos, digamos, para alojar personas de forma permanente en comisarías, ¿no? Entonces, el comité presentó un habeas corpus correctivo para revisar toda esa situación el año pasado, el 1 de agosto. Eso tuvo toda su tramitación y en el mes de diciembre la Corte dispuso, pues ya la Corte aceptó su propia competencia,
la Corte dijo, bueno, antes de resolver, propongo una audiencia conciliatoria entre las partes y citó al Poder Ejecutivo, Claro. a 5 ministerios que puedan tener responsabilidad, gobierno, seguridad, infraestructura, economía y salud, a la Procuración, a la Defensa y al Comité. Eso es lo que sucedió en el día de ¿Fueron ayer. todos los ministros Fue el ministro Villada, de ministro de gobierno? Gobierno. Nosotros tuvimos mucho diálogo con el ministro de Seguridad durante la semana anterior y las semanas previas, algunos preintentos de acuerdos. Claro, Y bueno, y se excusó de no poder estar porque se encontraba en el norte, en Santa claro, está en Victoria, Santa por las Victoria. crecidas del Pilcomayo, ¿no? Pero bueno, había una representación importante de las distintas secretarías. Secretaría de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Penales. O sea, yo le pregunto esto porque significa que hay un interés, digo, o sea, que preocupa también al Ejecutivo. Sí, y también hay un interés por el Poder Judicial, porque fíjate que estaban los 9 jueces de la Corte. Entonces ya la imagen era muy impactante, ¿no? Yo nunca había visto a los 9 juntos en 23 años de trayectoria de abogado. Este dato no es menor, doctor. Claro. En 23 años que usted viene trabajando, de repente los 9 jueces, entre ellos la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ojero, un ministro, secretarios, entre otros, y ustedes allí, de Estado, y las fiscalías, todos. Proponiendo una modalidad que también podríamos decir novedosa, ¿no? Que quizás se ensayó en la Corte Suprema, Sí. que es decir, en vez de resolver mediante una sentencia, juntémonos las partes, veamos cuáles son los puntos de acuerdo. Nosotros ya decíamos, tenemos muchas coincidencias, porque los hechos que nosotros habíamos planteado no eran controvertidos. Entonces ya teníamos que avanzar en la búsqueda de soluciones y todos estamos de acuerdo en la sobrepoblación, que no puede haber personas en comisarías. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos, ¿no? Doctor, antes que me cuente qué resolvieron con los jueces, con los ministros, secretarios y todos los órganos que se han reunido el día lunes y qué plazos hay para solucionarlo, me gustaría que me cuente la realidad. Recién anticipó algo. 700 detenidos en las comisarías es el registro que tienen hasta la fecha. Sí, 750 es un número que oscila, es muy dinámico, pero que en nuestros 3 años de existencia va entre los 700 y las 800 personas. Acá hay que decir que hay una situación muy desigual en lo que pasa en Salta capital de lo que pasa en el interior, ¿no? Nosotros acá en Salta capital ya hace muchos años hizo un trabajo muy fuerte para que no haya presos en comisaría, personas privadas de libertad. Y eso efectivamente ya no sucede, ¿no? Entonces en Salta es un paso. Claro, disculpe doctor, cuando decimos preso, nosotros entendemos que cometió un delito, lo agarró el comisario, lo llevó a la comisaría hasta que lo lleven a la alcaidía. Y en la alcaidía normalmente esperan allí detenidos corto o largos años hasta que se lo lleva a juicio y de allí le dice el juez: usted queda libre o se va a cierta cárcel a cumplir la comisaría. Claro. ¿Eso debería ser así o no? Debería ser más o menos así, digamos, hay distintas situaciones de que a uno lo aprenden en la vía pública o en la casa, en un allanamiento y demás. Uno podría transitar también un juicio, un proceso en libertad, ¿no? Sí. O con una prisión domiciliaria. También. Entonces, en estos casos que uno permanece en alcaldía, en los términos regulares, es porque ya hay un juez que dicta una prisión preventiva, ¿no? Claro. Entonces, lo natural sería que uno en una comisaría no pueda estar más de 6 horas, ¿no? Y si el juez dispone una privación de libertad, eso transcurra en una alcaldía. Y si me condenan, yo ya tengo que atravesar toda mi pena en una cárcel, claro, que es donde yo puedo ingresar a un régimen de progresividad de la pena, se llama, ¿no? Es lo que tiene que ver con la resocialización de la persona. Repito lo que usted acaba de decir. No tendría que pasar uno más de 6 horas en la comisaría, ser trasladado a una alcaidía, si así lo dispone obviamente la justicia, esperar ahí a ser juzgado. Y después o quedar en libertad si es absuelto o ir a una comisaría. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos en Salta? La realidad es que nosotros en las comisarías tenemos personas en todas las condiciones procesales, desde aprendidos, demorados, detenidos, con prisión preventiva y penados, ¿no? Hemos encontrado personas penadas que ya iban transcurriendo el 7º u 8º año de pena y con penas muy largas de hasta 20 años y que todavía no habían pasado una cárcel, ¿no? O sea, ¿cumplen condenas ya en las comisarías? Hay mucha gente que ha cumplido su pena estando en comisaría. Incluso nosotros tuvimos un caso paradigmático
encontrado una persona en los valles calchaquíes, que la propia comisaría no tenía el cómputo de la pena, no sabía hasta cuándo, hicimos averiguaciones en la justicia, Ah, y esa persona había cumplido pena y seguía en esa detenido. comisaría, ¿no? Entonces, eso es como un caso escandaloso, porque uno no podría estar más de un día detenido de lo que Claro, dispone la justicia. exacto. Un caso excepcional, por supuesto, pero bueno, que sucede, digamos, por esta situación irregular, ¿no? Entonces, Pero en la actualidad hay personas condenadas cumpliendo condenas sí, sí, en sí. comisarías. Nosotros, según el último registro, que es el que presentamos en la audiencia de ayer, identificamos 55 personas cumpliendo penas, ¿no?, Ah, en la comisaría. Esto es importante por esto de la progresividad de la pena. ¿Qué significa? Que las personas que atraviesan, digamos, esta situación, porque cometieron un delito y fueron condenados, ¿cuál es la expectativa que tenemos como sociedad? Que el Estado asuma una tarea de resocialización, sí, ¿no? Que eso le sirve a la persona privada de la libertad y nos sirve a nosotros también como sociedad. claro, Entonces hay tareas de educación, de laborterapia, de tratamiento psicológico, de acuerdo al exactamente. delito y demás. Eso en las comisarías no sucede, porque no existen esos gabinetes, no existe esa posibilidad, pues la policía en principio no es una fuerza preparada Para para cuidar ese tipo de, presos. para cuidar presos, ¿no? Claro. Tiene otra Y función. ahora digo, ¿cómo es el día a día? A ver, de estos 55 me dijo, ¿no? Tenemos 55 condenados cumpliendo condena en las comisarías. Un dato que nos acaba de tirar aquí el doctor. Ahora, ¿cómo es su día a día? Porque el espacio es chico. Digo, dentro de cuántos metros viven, cómo almuerzan, desayunan, qué tipo de actividades hacen. Bueno, es muy distinto en cada una de las comisarías, es una realidad que va cambiando. Bueno, es una situación de vivir, por ejemplo, en un lugar en el que no hay camas ni camastro, por ejemplo. Ninguna comisaría de Salta, porque no están pensadas para que la gente duerma en esos lugares, ¿no? Entonces todos duermen en el piso y los que están en situaciones de mayor hacinamiento. Cuando usted dice en el piso, ¿es tiran un colchón en el piso? No, bueno, ese es en el mejor de los casos, tirar un colchón, ¿no? Muchas veces piso, sin colchón, ni sábana, ni nada. A lo sumo alguna frazada. Hay pedazos de colchones muchas veces. Se comparten colchones también. Y en algunos casos no hay suficiente piso para las personas, ¿no? Digamos que la dimensión en longitud del cuerpo humano, digamos, hay tal cantidad de personas, no alcanza la distribución del espacio, ¿no? Entonces hay que turnarse para poder estar dormidos, ¿no? O en otros lugares. Uy, esto, disculpe doctor que lo detenga ahí. Esto es muy fuerte lo que usted acaba de decir. O sea, no hay espacio en el piso para acostarse de la cantidad de detenidos dentro de la celda. Y Exactamente, se ¿no? turnan Se para turnan dormir. para dormir. Y es muy impactante en cada una de las comisarías que nosotros vamos encontrando, que en cualquier espacio o cualquier lugar donde hay algún espacio, hay personas viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pasillos hay personas viviendo, y no a lo largo del pasillo, sino a lo ancho. Entonces se encuentran en esta posición durante 24 horas al día, ¿no? Entonces absolutamente acalambrados durante las 24 horas del día. Eh, o por ejemplo en baños, están durmiendo también las personas. En algunas partes, como por ejemplo en la comisaría de Pichanare, una comisaría a cielo abierto, que hay todo un patio en el que también duermen las personas sin tener un techo. Entonces cuando llueve se tienen que refugiar en unos aleros. eh, y así, digamos, lo que tiene que ver con condiciones de habitabilidad, ¿no? Ni hablar del tema de la infraestructura de baños, por ejemplo, que excepcionalmente tienen un inodoro, un retrete. Muchas veces hay alguna cámara séptica, un pozo, a veces dentro de las mismas celdas. eh, y en las otras ocasiones, bueno, tienen que hacer sus necesidades en tachos o en bolsas que permanecen en la celda junto con la comida y junto con ellos hasta que, bueno, en algún momento la pueden sacar, ¿no?, de esas celdas. No, no puedo creer, la verdad. Mire que hemos escuchado situaciones obviamente de hacinamiento, pero esto que ustedes vienen graficando eh, pasan sobre todo en las comisarías del interior de la provincia de Salta, Orán, Tartagal, Orán, Embarcación. Tartagal, y también en el sur de la provincia, Metán, Rosario de la Frontera, son los casos más extremos, ¿no? Y también, digamos, en estas comisarías es donde suceden las visitas, ¿no?, de los familiares. Nosotros es un tema que alertábamos también mucho,
Porque, bueno, hay una desigualdad con la cárcel, que en la cárcel tienen la posibilidad de que lo visiten por horas y demás. Acá hay comisarías donde no hay visitas y comisarías donde solamente, como hay tan poco personal policial, Sí, pueden asegurar 10 o 15 minutos por semana, pero ingresan los familiares, ingresan niños, niñas a estos mismos espacios, ¿no? En estas mismas condiciones. eh, bueno, que a nosotros nos parece como hacer extensiva esas condiciones inhumanas, irregulares, a familiares que no claro. tienen ningún tipo de responsabilidad, Hoy ¿no? en día, ¿cuáles son las comisarías entonces más superpobladas? Y usted nos hablaba de 750, ¿no? De 750 detenidos que hay hoy en la actualidad, van variando en las comisarías. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de superpoblación hablamos de cuántos metros cuadrados y cuántas personas están dentro de eso, porque para que se turnen para dormir o para acostarse. Claro, sí, sí, sí. Es que hay celdas de distintas dimensiones. Hay algunas celdas que pueden tener 3 por 4 y ahí entran hasta 30 personas, pero hay celdas, por ejemplo, que hemos medido en el norte de Tartagal, de 2 metros por 2 metros y medio aproximadamente, y que habían 15 personas una vez, 18 en otra ocasión. La colonia Santa Rosa también es parecida a la situación. La 1 de Orán también tiene una situación muy dramática. Nosotros mismos en esta acción habíamos pedido inicialmente que se haga una inspección judicial, ¿no? Porque Claro, esto que a vos te impacta, que nosotros intentamos transmitir a veces con la palabra o con imágenes, es mucho más fuerte cuando te atraviesa la experiencia en el cuerpo, ¿no? Y nosotros claro, estamos acostumbrados, digamos, a este trabajo porque es a lo que nos dedicamos, pero no podemos dejar de conmovernos cada vez que entramos, ¿no? Por ejemplo, en comisarías de Orán, en la que ingresamos nosotros, parte de nuestra tarea es medir todos los espacios sí, para poder ver, digamos, la capacidad, ¿no? De acuerdo, claro, no solo lo que dice la policía o el servicio penitenciario, sino poder constatarlo y utilizar nuestros estándares, ¿no? Y de no poder llegar hasta la otra pared sin pisar personas, ¿no? Permanentemente, pedir disculpas todo el tiempo y que las personas no se quejen. Entonces, esa sensación de estar pisando cuerpos humanos como si fueran cadáveres o depósitos de personas, eso es algo, una imagen muy gráfica y que a nosotros, digamos, es lo que nos llevó en ese momento a decir, bueno, sí, tiene que haber un límite y plantear una acción judicial, digamos, claro. pasar del punto de las recomendaciones a decir, bueno, servicio penitenciario se sigue trabajando con recomendaciones, pues están trabajando bien algunas cuestiones, y con comisarías, bueno, necesitaremos un paraguas judicial para encontrarnos y, bueno, y buscar otro tipo de soluciones. Claro. Ediliciamente ya no dan para más las comisarías. Más allá de la superpoblación, digo, se necesita mejorarlas. Claro, ahí hay un punto, digamos, en el que digamos, nosotros intentamos no entrar en contradicciones, ¿no? De decir, bueno, las comisarías Claro, tienen que mejorarse, pero tienen que sí. ser para alojamiento transitorio. Entonces, ediliciamente tenemos que mejorar los otros espacios, los de Las cárceles, cárceles. alcaldías, y porque las comisarías en realidad nacieron con otra función. Acá en la ciudad, pero sobre todo en el interior, muchas son viviendas de barrio, las viviendas IPB Claro, que las que se les adaptaron. asigna, se adaptan. Y en algunos casos, como en Tartagal, hay dos comisarías, la 3 y la 4, la ex 42 y 45, que son famosas por todo lo que pasa en esos Sí, lugares, que los propios informes de la policía y de bomberos dicen estos espacios tienen riesgo de derrumbes, de incendios, de motines, de fugas, de proliferación de enfermedades y no se pueden refaccionar para la vivienda, para el hábitat humano, ¿no? claro. Hay que cerrarlo. Entonces nosotros en esos dos casos, que son los más extremos, hemos pedido la clausura e inhabilitación, ¿no? De hecho, nosotros presentamos el habeas corpus el 1 de agosto, ahí pedimos la clausura y en el mes de diciembre se produjo la fuga de 4 personas que estaban en esa comisaría, que salió en todos los medios, lugares que estaban muy cerca de la frontera y Sí, sí, demás, sí. personas que estaban clasificadas con un cierto nivel de peligrosidad importante. Entonces, nosotros también cuando trabajamos, o sea, como el mensaje que damos a la sociedad es que el trabajo tiene que ver con las personas privadas de la libertad, pero también con el resto de la sociedad. Nosotros queremos también que todos estos espacios sean seguros para el resto de la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces que no
tengamos situaciones como esta, ¿no? De peligro. Dentro de las comisarías se han dado muchos hechos de abusos sexuales. ¿Llevan algún tipo de registro de esto también? Sí. ¿O de personas que estuvieron detenidas o demoradas un par de horas y de repente fueron víctima porque los ingresaron donde habían personas que cumplen condenas o que ya están hace mucho tiempo y sufrieron abusos sexuales? Sí, nosotros tuvimos casos, tuvimos denuncias en comisaría, en la alcaldía también, que tiene un nivel de sobrepoblación muy importante. Eh, Eso obviamente se tramitan como denuncia, nosotros trasladamos la denuncia a la Fiscalía de Derechos Sí, Humanos y ahí, bueno, ya sigue su curso legal, ¿no? En claro. algunos casos, si hay funcionarios policiales o penitenciarios involucrados, nos constituimos como querellantes, pero si no, eso ya sigue a través de la justicia. Pero lo paradójico que nosotros notamos en comisarías es que con este nivel de hostilidad, ¿no? De habitacional, Sí, de disculpe, falta de... si nos pueden bajar la cortina, nos dicen nuestros queridos televidentes que no están pudiendo escuchar porque está muy alta la cortina musical, señor director. Sí, Sí, nosotros nos llama la atención que bajo estas condiciones, personas que han cometido delito, que están catalogadas con un nivel de peligrosidad y demás, que se mantenga una convivencia armónica en estos claro. espacios, ¿no? Eso es algo muy llamativo, que en una situación Mm, extrema no sucede conflicto todo el tiempo, ¿no? Nosotros decimos que cómo se termina adaptando el ser humano claro. a su espacio, y eso no sucede, ¿no? En gran cantidad. Sí, por supuesto hay casos de abusos, pero no los que uno desde un preconcepto podría imaginarse, ¿no? Hay muchas personas que cuando escuchan hablar sobre los derechos de los reos, dice cómo pueden ser, que se pudran en la cárcel, que sigan en esas condiciones, el daño que le hicieron a la sociedad. Digo, ¿cómo se responde a una acusación que no debe ser la primera vez o términos de una sociedad por allí cansada de la inseguridad que lo que quiere es que el reo sufra, ¿no? Claro, que tenga un Un castigo. castigo de por Claro, sí, vida, sí, sí. digo. Bueno, nosotros, a mí me pasa en lo personal que yo hace 23 años te decía que soy abogado y siempre trabajé en causas de derechos humanos, ¿no? Sí, Siempre he trabajado con víctimas, ¿no? En otras ocasiones con comunidades indígenas, infancias. claro, eh, entonces, bueno, ahí trabajamos desde una posición. Tenemos compañeros en el comité que fueron presos políticos, otra compañera que tiene familiares desaparecidos. Entonces, todos hemos acompañado a víctimas de violencia institucional, ¿no? Ahora, en este caso, a nosotros nos toca trabajar con las últimas víctimas, que serían los privados de libertad, ¿no? Que es sí, cuando no se le cumplen las garantías mínimas de supervivencia. Entonces nosotros lo que intentamos explicar primero, bueno, que tenemos un sistema constitucional que habla que las cárceles serán sanas y limpias y demás, eso puede no importarle a la gente, lo que puede decir claro, la norma, pero dice eso, que el fin de nuestras penas, a diferencia de otros países que puede tener esta idea de castigo, para nosotros la pena, la finalidad última es resocializar a esa claro, persona. Entonces el juez lo que hace es hacer una previsión temporal de tiempo, cuánto tiempo necesitamos para que esta persona haga un tratamiento adecuado para que no vuelva a delinquir en sociedad, ¿sí? sí, Entonces decimos, nosotros en la Argentina no tenemos pena de muerte, entonces todas las personas que están privadas de libertad en algún momento van a volver a la sociedad. Aún las que tienen pena perpetua, sí, la pena perpetua no es hasta que yo me muero. Eso quizás no todo el mundo lo sí, 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 sabe, tal cual. sino que son 25 años, 35 años, depende cuándo yo cometí mi delito y voy a volver a la sociedad. El caso Torrico que ya Puerto está Rico, por pronto a ejemplo, el salir. caso bueno, más grotesco, digamos, Sí, más sí, aberrante que nosotros podamos haber conocido exactamente. en nuestra historia, ¿no? Local. Entonces nosotros decimos que como sociedad a nosotros nos tiene que interesar que haya un buen servicio penitenciario, que haya una correcta progresividad de la pena, que haya un tratamiento psicológico. Cuando dicen que los presos trabajen, sí, tienen que trabajar. Claro, por Ellos supuesto. mismos están pidiendo trabajo. Hay listas, nosotros le mostraríamos, ahora en otra entrevista nos hablaban de Sí, declaraciones de la diputada Caletti, le mostraríamos las listas de gente que está en Villa Las Rosas, anotada, pidiendo trabajo, pidiendo y que trabajo. no hay posibilidad en este momento, ¿no? Se me termina el programa, pero ¿de cuánto es la superpoblación carcelaria?
La carcelaria es del 40% en este momento, Sí, de acuerdo a las capacidades que declara el servicio y las que nosotros entendemos, de acuerdo a los estándares internacionales, alrededor del 150%, y algunos casos más todavía, como alcaldía, que llega al 300%. Alcaldía de Salta, alcaldías de ¿no? Salta el 300% El de superpoblación, 300%. cárceles del 40% y comisarías. Y comisarías, es que comisarías, nosotros igual hacemos los Sí, índices de sí, capacidad pero y llegan también al 300%, pero nosotros decimos, bueno, en realidad no es un 300%, sino pues no podrían estar ahí de forma claro, permanente, ¿no? claro, claro. Pero estas 700 personas, hay al menos 500 que no deberían estar en comisaría, ¿no? Se reunió con los jueces de la Corte. Resumidamente, Sí. ¿qué acuerdo se ha llegado? ¿Qué se piensa hacer? Nosotros alcanzamos algunos acuerdos inmediatos, como la garantía de alimentación y salud en todas las comisarías, lo que tiene que ver con la situación de los penados, Sí, que son solamente 55, o es mucho, pero no es un número inabordable, claro. que se haga un traspaso a cárceles en un plazo máximo de 60 días. Estas dos comisarías en particular de Tartagal que mencionaba, que se proceda a su clausura o inhabilitación en el plazo de 120 días. Y lo más importante, la constitución de una mesa con un representante de cada uno de los ministerios, del comité, Ministerio Público, eh, bueno, y con esta supervisión de la Corte de Justicia, que es la que va a trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con infraestructura, sobrepoblación, el trato dado a las personas privadas de libertad y la necesidad de avanzar también en herramientas tecnológicas, digitales, informáticas. Lo vamos a seguir de cerca el tema. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Rodrigo Solá, hablando con nosotros del Comité contra la Tortura, es el presidente obviamente. Nosotros vamos a ir a un corte publicitario breve y ya regresamos con más.